El siguiente punto del tema que tenemos que ver en el próximo vídeo es el de nutrición y metabolismo bacteriano. Bueno, sabemos que la nutrición es una de las funciones de los seres vivos, una de las tres, que reúne a todos los mecanismos, procesos que hacen los seres vivos para obtener materia, una materia que son los nutrientes, que van a utilizar ellos luego para fabricarse sus moléculas o bien para obtener energía, ¿vale? La nutrición es todo lo que te permite obtener esa materia que luego tú vas a utilizar en tus células. Y no solo permite obtener nutrientes, sino también expulsa la materia que ya no hace falta, los desechos. Bueno, pues dentro de la nutrición, uno de los procesos de la nutrición importantes es el metabolismo, que es qué se va a hacer con esos nutrientes que has conseguido gracias a la función de nutrición, ¿vale? La función de nutrición te permite llevar los nutrientes hasta tus células. Y luego, ¿qué van a hacer las células con esos nutrientes? Pues van a hacer metabolismo, que básicamente es un montón de reacciones químicas, miles y miles de ellas, hay muchísimas, ¿vale? Reacciones químicas con las que las células va a conseguir, por un lado, fabricar, es decir, por un lado, esas reacciones químicas que va a hacer la célula van a servir para construir sus propias moléculas, o bien esas reacciones químicas que va a hacer la célula van a servir para obtener energía. Es decir, una célula hace una reacción química no porque se aburra ni porque no sepa qué hacer con su vida, no. La célula hace la reacción química para algo, o bien porque está fabricando una cosa que le importa y que le interesa, como puede ser un lípido de la membrana porque se le ha estropeado una parte de la membrana y hay que repararla, entonces tiene que fabricar moléculas que reparen la membrana, lípidos, proteínas, etcétera, etcétera. O bien la célula hace la reacción porque necesita energía, pues porque se va a dividir, por ejemplo. O porque necesita energía porque sin energía no puede fabricar ninguna molécula, etcétera, etcétera. Es decir, primero tiene que tener las pilas cargadas y luego hacer el proceso que consuma la energía. Bueno, entonces las células realizan reacciones químicas o bien para un fin o bien para otro fin. Y de hecho, el metabolismo, dentro del metabolismo, las reacciones químicas que se van a dedicar a obtener energía son las reacciones catabólicas. El conjunto de ellas se llama catabolismo, ¿vale? Y las reacciones químicas encaminadas a la fabricación se llaman reacciones anabólicas. Su conjunto se llama anabolismo. Y tanto uno como el otro, catabolismo y anabolismo, son contrarios, ¿vale? Son opuestos. Vamos a empezar por el primero. El catabolismo, las reacciones catabólicas son reacciones químicas en las que las moléculas que entran en reacción, los reactivos, los que están en el lado izquierdo de la flechita de la reacción química, se van a convertir en productos, en unas moléculas distintas, pero que van a ser más pequeñas. Es decir, que lo que está pasando en las reacciones catabólicas es que partes de una molécula grande, más grande, y la vas a romper y vas a obtener moléculas pequeñas, ¿vale? Vas a romper sus enlaces. ¿Por qué una célula hace esto? Pues la célula hace esto de cargarse, romper moléculas, romper nutrientes, por ejemplo, para obtener moléculas más pequeñas con un único fin, que es obtener la energía que se guarda en los enlaces químicos, en los enlaces covalentes de esas moléculas grandes que ha roto. Cuanto más grande y larga sea la molécula, cuantos más enlaces tenga, más energía podrá obtener de esa molécula la célula al romperla, ¿vale? Y importante, la energía, ¿vale? La célula hace esa reacción precisamente para coger esa energía liberada al romper la molécula, pero la tiene que atrapar, porque si no la energía se libera como calor y se pierde y hemos hecho una reacción química para nada. Entonces, antes de que se pierda, guarda la energía en una molécula que se llama ATP, adenosín trifosfato, que os he de poner el enlace a un vídeo muy breve, muy sencillito, que explica muy bien lo que es el ATP, ¿vale? El conjunto de reacciones catabólicas se llama catabolismo, ¿vale? Reacciones de destrucción de moléculas para obtener energía, ¿vale? Bueno,
Y luego tenemos la otra parte del metabolismo, que es el anabolismo, las reacciones de fabricación. Estas son de destrucción de moléculas, aquí son de fabricación de moléculas. Es decir, se parte de una moléculas pequeñas y se van uniendo hasta fabricar moléculas grandes. Es justo lo contrario, ¿vale? Aquí molécula grande se rompe en moléculas pequeñas, aquí tienes moléculas pequeñas y las unes para obtener una molécula grande que necesites para construir, ¿vale? De la misma manera que en el catabolismo, en las reacciones catabólicas, se desprende energía porque se están rompiendo moléculas, ¿vale? Se desprende energía que se guarda en el ATP. Aquí las reacciones anabólicas, como tienes que unir y formar enlaces, vas a necesitar energía para formar los enlaces, ¿vale? La energía que se desprende en estas, las reacciones catabólicas, sueltan energía. Las anabólicas consumen, necesitan energía para formar esos enlaces, ¿vale? Entonces, el ATP que ha recogido la energía aquí es el que la va a suministrar en la reacción anabólica cuando a la célula le haga falta, ¿de acuerdo? Sin ese ATP no podría ocurrir el anabolismo, esas reacciones que necesitan energía, ¿vale? Que eso es lo que acabamos de decir. ¿Para qué hace la célula el anabolismo? Para construir proteínas, lípidos, glúcidos, todo lo que le haga falta para reponer sus componentes, su membrana, el citoplasma, los orgánulos, el núcleo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso son las bases del metabolismo. ¿Y qué pasa? Que no todos los seres vivos llevan a cabo las mismas reacciones químicas del metabolismo, no son siempre las mismas. Hay distintos tipos de metabolismo dependiendo de lo que se utilice, ¿vale? Dependiendo de si usamos como fuente de carbono, que usamos como fuente de carbono y que usamos como fuente de energía para fabricar el ATP, en lugar del ATP, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos usar? ¿Por qué se habla de fuente de carbono? Porque para fabricar moléculas, recordad que la materia la necesitamos para fabricar moléculas, ¿vale? La base de las biomoléculas es el átomo de carbono. Es el átomo base para construir glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, todo, ¿vale? Bueno, pues hay algunos seres vivos que son capaces de construir moléculas utilizando carbono inorgánico, que es el CO2, ¿vale? Los que son capaces de usar CO2 para construir sus moléculas en el anabolismo son los autótrofos, ¿vale? Porque trofo significa alimentarse, alimentación, auto por sí mismo, se alimentan por sí mismos, es decir, que se comen el CO2, no comen el carbono de otros seres vivos, ¿vale? No se comen a nadie, ¿vale? Esos serían los que utilizan carbono inorgánico para construir glúcidos, lípidos, proteínas, todo, ¿vale? Todas sus biomoléculas orgánicas. Son los autótrofos, como por ejemplo las plantas. Aquellos seres vivos que para construir sus moléculas, claro, le das CO2, a ti te dan CO2 para comer y te digo yo que no construyes absolutamente nada, ¿vale? Nosotros necesitamos carbono orgánico para hacer nuestro anabolismo, es decir, necesitamos que nos den moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, por ejemplo, necesitamos que nos den chocolate que lleva glúcidos, lípidos de la carne, del pescado, necesitamos proteínas también de la carne, del pescado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquellos que usamos carbono orgánico para construir nuestras moléculas en el anabolismo nos llamamos heterótrofos, ¿de acuerdo? Y luego, también, eso en cuanto a la fuente de carbono. En cuanto a la fuente de energía, hay algunos seres vivos que son capaces de utilizar la luz y convertirla en ATP, ¿vale? Es decir, que ellos fabrican esa molécula de alta energía para luego usar en el anabolismo. El ATP lo fabrican usando luz solar, ¿vale? Esos son los fotótrofos, como las plantas, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, no somos capaces de hacer eso. Nosotros solo podemos extraer energía, no del sol ni de la luz del sol, solo podemos extraer energía de reacciones químicas, ¿vale? Solo podemos usar como fuente de energía la energía guardada en los enlaces. Esa energía sí que la podemos utilizar en el catabolismo. La energía de la luz del sol no, ¿vale?
Entonces, los que usamos como fuente de energía reacciones químicas catabólicas, esos son los quimiótrofos, ¿vale? Foto, luz, quimio, sustancia química. ¿De acuerdo? Bueno, pues combinando todas las opciones posibles, porque yo aquí tengo 2 fuentes de carbono posibles, 2 fuentes de energía posibles, combinaciones de 2 con 2, me salen 4 combinaciones, ¿vale? Que son los 4 tipos de metabolismo que pueden existir en los seres vivos, ¿vale? El foto quiere decir que usa como fuente de energía para fabricar ATP luz, ¿vale? Foto, usas luz como fuente de energía. Autótrofo, que como fuente de materia de carbono usas CO2, ¿vale? Eso es lo que significa fotoautótrofo. Ya te lo dice la propia palabra, ¿de acuerdo? Fuente de materia inorgánica, por eso eres autótrofo. Fuente de energía, luz, foto. ¿Quiénes son estos seres vivos? Todos los que hacen la fotosíntesis, todos los que conocemos como fotosintéticos, todas las plantas, todas las algas y dentro de las bacterias algunas sí que hacen la fotosíntesis. Las bacterias fotosintéticas son también fotoautótrofas. Luego tenemos otro tipo de metabolismo, el fotoheterótrofo. Este es el más raro de todos, ¿vale? Esto quiere decir que como fuente de materia orgánica, o sea, como fuente de carbono, necesitas materia orgánica. No haces nada con el CO2, como los autótrofos, ¿vale? Aquí como fuente de materia necesitas carbono orgánico, glúcidos, lípidos, proteínas para construir tus moléculas. Y como fuente de energía puedes usar la luz, ¿vale? La luz del sol. Es el tipo menos frecuente de metabolismo, repito, el más raro. Ejemplos, las bacterias. Las bacterias, hay bacterias así, 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 de todas, ¿vale? Entonces, solamente algunas bacterias tienen este tipo de metabolismo. Las bacterias rojas, bueno, un grupo. Otro tipo, quimioautótrofo. Aquí, como fuente de materia para fabricar moléculas, se utiliza carbono inorgánico, es decir, CO2. Y como fuente de energía, no se utiliza ya luz, se utiliza la energía química, la de los enlaces de las moléculas, es decir, se cogen moléculas y se rompen, ¿vale? Para producir esa energía. Ejemplo, bacterias quimiosintéticas, ¿vale? Un tipo de bacterias. Y luego, el último tipo de metabolismo, de nutrición, el quimioheterótrofo, es decir, la fuente de materia es orgánica, necesitas material orgánico, glúcidos, lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, para construir tus moléculas, no puedes usar CO2, y la fuente de energía son la energía química, la energía de los enlaces, que vas a romper gracias al catabolismo para obtener esa energía, ¿vale? Este es el que tenemos, por ejemplo, nosotros. Nosotros somos quimioterótrofos, los humanos, como todos los animales, ¿vale? Quimioterótrofos, hay bacterias que son así, muchos prototistas, los protozoos son todos quimioterótrofos y todos los hongos y los animales son quimioheterótrofos, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce como vulgarmente como heterótrofo, ¿vale? Eso en la mayoría de heterótrofos son así, porque estos que son raros también son heterótrofos, pero son minoría, ¿vale? Igual que la mayoría de autótrofos son los que hacen la fotosíntesis, estos también son un poquito, pero bueno, también existen. En fin, bueno, pues cada tipo de metabolismo, fijaros, esos son todos los tipos de metabolismo que puedan existir en los seres vivos. ¿Vale? Los animales solo hacemos esto, pero hay bacterias que son fotoautótrofas, hay bacterias que son fotoheterótrofas, hay bacterias que son quimioautótrofas y hay bacterias que son quimioheterótrofas, es decir, hay de todo aquí, ¿vale? Incluso alguna bacteria puede hacer un metabolismo u otro según le compense más, ¿vale? Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, ¿de acuerdo? Por eso están por todas partes las bacterias, claro, tienen un éxito biológico de la leche. Y por eso son muy importantes a muchos niveles, ¿vale? Por ejemplo, en los ecosistemas las bacterias son imprescindibles para que se recicle la materia. Participan en los ciclos del carbono, de nitrógeno, que los veremos, ¿vale? Cuando un cadáver se muere, las bacterias lo descomponen y el carbono vuelve de nuevo a la atmósfera, el nitrógeno que había en las proteínas y en los ácidos nucleicos de ese animal
también vuelve otra vez a la atmósfera, al suelo, etcétera, etcétera, para estar otra vez disponible para las plantas, etcétera, etcétera, ¿vale? Los devuelven, descomponen los restos orgánicos, las moléculas orgánicas de los seres vivos y devuelven esa forma esto está mal, ¿eh? Lo devuelven en su forma inorgánica al entorno natural, ¿vale? Por ejemplo, la forma orgánica del carbono en un ser vivo sería un glúcido. La forma inorgánica del carbono, una vez que se transforma, sería CO2, por ejemplo, ¿vale? En el organismo de los seres vivos también son extremadamente importantes las bacterias. Hay bacterias patógenas, porque nos causan un daño, porque se alimentan de células de nuestro cuerpo y nos causan enfermedades infecciosas. Pero hay un montón, muchísimas bacterias que son buenas, que viven en simbiosis con nosotros. Nosotros las beneficiamos porque les damos un hogar donde vivir y comida y están calentitas, y ellas nos benefician a nosotros, ¿vale? Porque nos defienden contra otras bacterias parásitas, defienden su terreno donde están viviendo, colaboran en la digestión, y todo eso es la microbiota o el microbioma que podemos encontrar en todo nuestro tubo digestivo, ¿vale? En las mucosas, en la piel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dentro de nuestro organismo hay más células procariotas que células eucariotas, que lo sepáis. Hay millones y millones de bacterias viviendo con nosotros. Bueno, y hasta aquí sería este vídeo. En el siguiente continuaremos con la reproducción bacteriana y los fenómenos de transferencia sexual horizontal entre bacterias.